¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabía usted que los niños que viven en ambientes estresantes pueden crecer con todo tipo de problemas emocionales y de comportamiento en algún momento de su desarrollo? Este es el tema de hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo, y para responder a sus preguntas y también a las mías, está aquí en el estudio una gran especialista, alguien que yo admiro. Es la doctora Lucía de la Torre. Ella es psicóloga. Y bueno, doctora, se nos han acumulado muchísimas preguntas porque anunciamos el programa y han llegado preguntas. La primera llegó a la cuenta de @hicentrevista y dice así: ¿es verdadero o falso que el estrés de los padres se puede pasar a los hijos? Es completamente verdadero. Todos los seres humanos vivimos en estrés. Ahorita todos tenemos estrés. Aquí en la Ciudad de México, el tráfico, el tema del agua, el estrés ambiental. Pero ¿qué crees? Además de que todos estamos estresados, los que más se ven afectados por el estrés son los niños y los adolescentes. Justamente ellos. Entonces, sí, el estrés de los papás se los pasamos y se multiplica, porque viven el estrés propio, que es mucho, y el que los papás le pasan. ¿Y hay alguna forma de darnos cuenta de que estamos pasándole el estrés a nuestros hijos? Digamos que síntomas, señales, algo así. Sí hay, pero a ver, antes de irnos hacia los niños, hay que pensar en uno mismo. ¿Te das cuenta cuando tienes estrés? Sí. A ver, ¿cómo qué hay? Tiene uno, pues el corazón empieza a latir más rápido, sudas. Estás súper acelerado. Estás acelerado, te afecta en la concentración, se te olvidan las cosas. Lo mismo le pasa a los niños. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿en qué lo podemos ver? En problemas escolares. No, es que fulanito no pone atención en clase. Eso ya son los problemas, ¿verdad? Exacto. Problemas para dormir, ¿no? Que son las 10 de la noche, ya vete a dormir, no se pueden dormir. Con los adolescentes lo vemos muchísimo, con el uso de pantallas se quedan hasta la madrugada y luego los papás no se dan cuenta. También en la forma de comer, o comen mucho o comen poco. O sea, sí hay muchísimas maneras de irlo percibiendo en los niños. Y el rendimiento académico, por supuesto, súper afectado, ¿no? Sí, y además es una de las fuentes de estrés que dices, bueno, de niño, ¿qué es lo que te puede estresar? Una de las cosas que les estresa a los niños es la escuela. Y no solamente en el rendimiento académico, también en la parte social. Y si nosotros nos ponemos más que estresados, pues esto se multiplica, supongo. Sí, imagínate que tienes que llegar por tu hijo, tienes el tiempo contado, entonces haces todo de forma súper precipitada. Me parece que es como mi día a día. Y entonces, claro, uno llega al último minuto, o bueno, cuando lo recoges no importa, pero cuando va a llegar a la escuela, pues ese niño obviamente va a llegar, pues, corriendo, sudado, no se va a poder concentrar. Ahora, doctora Lucía, ¿esto trae alguna afectación a la autoestima? Digo, si los papás viven estresados, los niños se desarrollan en ese ambiente, ¿de alguna manera les afecta la autoestima a los niños? Muchísimo. El autoestima se forma hasta los 12 años. Entonces, la primera es como, imagínate que es como una construcción que tú vas haciendo, primero pones el tabique y luego vas construyendo todo lo demás. Los primeros años así son. Entonces, el estrés que los papás tienen se puede convertir en algo crónico que los puede llevar a enfermedades. Un estrés crónico te puede llevar, por ejemplo, a la hipertensión, a la gastritis, que ya son como problemas físicos, y en un niño también. O sea, a mí me ha tocado en la consulta ver niños que les sudan tanto las manos que se les abren. Si sí va a afectar la autoestima, claro que va a afectar. Muchas de las cosas que los adultos sufren, las tuvieron que experimentar de niños con unos papás que no pudieron contener. Y bueno, no sé si le ha tocado a usted en su consulta que está atendiendo a niños y que los ve súper estresados y dice, bueno, mejor tengo de pacientes a los papás, que son los primeros que tengo que tratar aquí, ¿no? A ver, ¿le ha pasado eso por la cabeza? No, es que por eso muchos terapeutas no ven niños, porque tienes que ver a los padres también. Los papás somos los responsables de estar en calma para poder calmar. Si no puedes calmarte a ti mismo, no puedes calmar al de enfrente. Y con el estrés pasa lo mismo. ¿Cuántas veces no hemos oído que son como esponjas los niños? Claro. Todo el tiempo. Entonces,
si ven que estás acelerado, que no pones atención, que no tienes límite, lo copian. Sí, sí, los niños son esponjitas, como usted dice, imitan todo. Y bueno, doctora, nos llega otra pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y dice así: bueno, doctora Lucía, ¿cómo puedo yo como mamá encontrar un equilibrio entre ocuparme de mi propio bienestar y el de mis 2 hijos cuando veo que están experimentando estrés? Curioso, ¿no? No hay nada que le duela más a una madre que ver a sus hijos sufrir. Es lo peor que te puede pasar. Entonces, sí, tienes que, antes de poder decir qué es lo que le está pasando a ese niño, tomar un alto y como familia, como un equipo que son, si hay padre, no sé en esa familia, pero bueno, si hay padre, la mamá, los hijos, ver en la escuela qué es lo que en el contexto está pasando y tratar de hacer una intervención integral donde podamos detectar si el estrés viene de la escuela o si el estrés viene, por ejemplo, pues qué les puede estresar a los niños, ¿no? Cuando nace un hermano, cuando hay cambios. Los niños son muy sensibles a los cambios, inclusive hay cambios buenos que les pueden estresar. Por ejemplo, cambiarse a una escuela o de entrar a una clase extracurricular nueva. El cambio de la maestra también. El cambio de la maestra les afecta un montón. Entonces, sí es bien importante tener una comunicación y dar esas pautas en familia donde uno pueda hablar de qué es lo que le pasa y cómo estoy sintiéndome. Porque sobre todo con los más pequeños no tienen capacidad de tener un lenguaje claro. Uno ya como adulto puede ponerle palabras a lo que le pasa. Sí, bueno, claro. Hay adultos que no. Es verdad. Hay veces que te duele, no sé, tienes hambre y estás de mal humor y no te lo das puedes cuenta. expresar. Sí. Deme un chance, déjenme comerme una galletita. Exacto. Bueno. Esa es como una voz interior que uno que va desarrollando y que los niños no la tienen. La madre, en este caso, es quien le va a ir explicando qué es lo que le pasa. Y bueno, cuando usted dice que nos llamemos a la calma, es como regresar a nuestro centro. Totalmente, sí. ¿Qué significa eso? Regresar al centro es... ¿Hay que respirar profundo varias veces? Yo lo que les invito a mis pacientes siempre es, nosotros estamos hechos de imágenes placenteras y displacenteras. ¿Cierto? Entonces, tener como un espacio interior que te dé calma. Y esa es una cosa individual, cada uno tiene algo diferente. Para mí es la playa, el Ay, para mar mí en también. calma. También. Pues ya estamos. Nos vamos Hay al que mismo. sugerir eso, nos vamos al mismo lugar. Claro, cuando yo estoy estresada, yo me imagino que estoy en la playa más linda del mundo, que no voy a decir cuál es, pero el que me Ya sé. conoce sabe a dónde van mis pensamientos y mi mente. Con eso uno encuentra el centro. Totalmente. Y son cosas muy fáciles. Internet está lleno, plagado de esas recomendaciones. Hacer una visualización de ese lugar que a ti te gusta, ¿no? Por ejemplo, la playa, o a quien le gustará el bosque. Imaginarte qué es lo que hay, cómo se siente, a qué huele, qué se escucha. Y por otro lado, hacerte cargo de tu respiración. O sea, la respiración es algo que cargamos todo el tiempo y no tenemos conciencia de ella. Entonces, un par de respiraciones y irte a ese lugar que te va a traer calma. Yo lo que he aprendido es que cuando uno quiere saber si está respirando bien, cuando inspira, la pancita de uno se infla un poquito, Sí. ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí. Y luego va sacando el aire poco a poco, porque creo que no se puede sacar de pronto. Poco a poco. La atención consciente, la respiración y sobre todo como papás, ir conociéndonos. Antes de conocer al hijo, conócete a ti misma, ¿no? Por ejemplo, que te vas poniendo... A mí me pasa que me pongo colorada, ¿no? Me enojo y empiezo a sentir el calor en el cuerpo. Entonces ya, si estás empezando a sentir, en mi caso, el calor en el cuerpo, es momento de poner pausa. No me voy a poner a imaginar el mar, pero sí dar un par de respiraciones, guardar silencio y después reaccionar. Porque luego llega la impulsividad y uno acaba haciendo cosas que lastiman a los otros. Y creo que a todos nos pasa. Sí, a todos nos pasa y luego terminas pidiendo disculpas, desgastándote más y energías vas y energías vienes y que avanzaste. Yo coincido con usted, hay que lograr la calma. Y los niños son muy impulsivos. O sea, uno, me arrepiento, pero el niño ya pateó al otro, ya o te lo dijo de qué te escupió. vas a morir.
Definitivamente. Doctora, mire, nos preguntan aquí si existen diferencias en la forma en que los hijos pueden verse afectados por el estrés de un padre versus el estrés de ambos padres. Esta pregunta nos llega a la cuenta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés. ¿Qué usted les diría? Sí afecta, pero quiero que pensemos a la familia como un sistema. Entonces, imagínense el sistema de las manzanas. Llega una manzana que está podrida, ¿qué le va a pasar a las de al lado? Entonces, con el estrés y con la ansiedad va a pasar exactamente lo mismo. Obviamente, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Y me voy a poner un ejemplo muy típico. Llega el papá, llega estresado, tuvo un mal día en el trabajo, entonces ese estrés se lo pasa a la madre y la madre se lo pasa a los hijos. O quieren verlo al revés, llega la mamá estresada, se lo pasa a los hijos o al padre y toda la familia acaba estresada. Es como la COVID, la agarra una y de pronto todos. Sí, pero ¿saben qué es muy peligroso? Que los niños siempre van a tratar de que sus papás estén bien. Entonces, eso es cierto. Si uno no se pone abusado, el niño se va a poner en medio de ese conflicto y va a absorber el estrés de ambos padres buscando que estén bien entre ellos. ¿Usted qué sugiere? Imagínese que vamos en un coche, mamá, papá y nené, y de pronto el papá choca o dice una barbaridad. ¿Qué debe hacer la mamá? ¿Respirar profundo para no responder y reaccionar? Para que no le afecte al hijo, digo. Sí, pero a ver, ¿qué vamos a pensar en ese escenario? Que normalmente uno no respira profundo. Es cierto. Contesta, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, no se trata. Hay veces que uno ridiculiza al otro padre o lo contradice y hace equipo con los niños. Y eso es un problema mayor. Eso es un problema mayor. Entonces es como, lo escucho, lo asimilo y después lo comparto en privado, no frente a los niños. En un lugar y en un momento Sí. en que se pueda discutir de verdad y decirle al papá o a la mamá que estuvo mal. Exacto, pero es importante sí poderlo hablar y no tragarse la emoción, porque también eso es de no decir y de no expresar lo que uno piensa o siente, después lo acaba sacando con enfermedades psicosomáticas o con enojos. Lo que no se dice se actúa. ¿Qué le parece, doctora Lucía, si nos vamos a una breve pausa? Pero siga atento, porque este tema está súper importante. Les recuerdo, estamos con la doctora Lucía de la Torre. Estamos de vuelta en esta interesantísima plática con la doctora Lucía de la Torre, quien es psicóloga, y ya les dije que el tema era la relación de hijos y padres cuando estamos viviendo procesos de estrés, cuando los padres, sin darnos cuenta o conscientes de ello, le estamos transmitiendo nuestro estrés a los niños. Doctora Lucía, nos había llegado una pregunta antes de irnos a la pausa. Era de cómo los padres pueden comunicarse de manera efectiva con sus hijos sobre el estrés para ayudarles a manejar sus propias emociones. ¿Qué hay que decirles? ¿Qué palabras usar? Quiero pensar que es esto lo que pregunta. Hemos escuchado el tiempo fuera, que se utiliza muchísimo. Sobre todo en inglés, ¿no? El time out. Time famoso. out, que es un time out, te vas y piensas lo que hiciste. Yo creo que el tiempo fuera también lo tenemos que aplicar los padres. Y vamos de nuevo al primer punto, que era conócete a ti mismo. Si ya me estoy poniendo roja, ya voy a gritar, oye, ¿sabes qué? Una estrategia, me siento ahorita, ya estoy muy enojada, estoy cansada. Dame un espacio, dame unos minutos y ahorita seguimos hablando. Y también, o sea, si el niño está estresado, está enojado, dale espacio. ¿Y cómo se lo explico a mi hijo que tenemos que hacer esto para que nos controlemos todos, regresemos a nuestro centro y recuperemos la calma? Te veo que estás ya muy enojado, entiendo que no está pasando lo que tú quieres, te propongo que tomes un tiempo. Relájate, toma un tiempo, vete a lavar las manos, ve y toma agua y ahorita seguimos. Usted nos hablaba antes de que cuando mamá y papá se enojan delante de los hijos se meten en medio. ¿Esto qué tan perjudicial puede ser a la larga? Muchísimo, porque se toman papeles que no corresponden. Por ejemplo,
cuando un hijo piensa que es la pareja de su mamá o la hija que es la pequeña esposita del papá, entonces la pequeña esposita va a querer y va a tener privilegios como hacer lo que quiera, pero también en esos privilegios viene mucha responsabilidad y viene mucha culpa. Entonces, no está bien, que tomen lugares que no corresponden, porque a la larga, por ejemplo, alguien que estuvo buscando querer quedar bien, va a ser un adulto que va a buscar complacer todo el tiempo. Y eso es terrible. Sí. Y no va a poder marcar límites consigo mismo ni con los otros. Entonces los papás, cuando están frente a un escenario de estrés y cuando viven en ambientes de estrés, deben antes que todo, o después de saber llegar a la calma, deben saber poner límites. Mucho. Pero antes de poner límites hay que saber ponerse límites. Si te vas fijando, aquí todo es primero yo y después el otro. Esto es como el avión. Cuando se va a caer el avión, te pones primero tú la máscara de oxígeno y después se la pones al niño. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Igual. Te tienes que conocer a ti y ponerme límites, y eso pues son recomendaciones que yo les hago. Por ejemplo, pongo el límite a la hora de sueño. O sea, si bien los niños, dependiendo la edad, necesitan muchas horas de sueño, los adultos también, y está comprobado, Isa, que las mujeres necesitamos dormir más que los hombres. ¿Y eso por qué? Porque pues así es tu organismo. Nuestro organismo lo requiere, toda esta parte hormonal. Entonces, dormir bien. Esa recomendación está muy buena, doctora. La voy a sacar hasta en mis redes sociales. Las mujeres debemos dormir más que los hombres. Nos lo merecemos, además. No lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, dormir bien. Y fíjense, todo esto tiene que ver con el estrés. Dormir bien, comer bien, porque también uno va corriendo, ¿no? Entonces duermes poco y pues la comida rápida. ¿Comes a medias o no comes? O pides comida o comes lo que sea. Entonces, desde lo básico, como un bebé, que lo primero que tienes que hacer para que sobreviva es que duerma y que coma, es lo mismo. O sea, que uno coma, que duerma, y eso nos va a ayudar a manejar el estrés. Ahora, usted a lo largo de toda su experiencia como psicóloga, ¿ha visto casos, supongo, en que las señales o afectaciones ya son graves, ¿no? ¿Cuáles son esas señales de advertencia de que el tema ya fue demasiado lejos y de que el ambiente en la casa ya está llevando a los niños a hacer bullying en la escuela, a pegarle a otro niño? Se nota en la escuela, puede ser o el niño que bulea o el niño que es buleado, ¿no? Entonces, no querer ir a la escuela, o al revés, querer estar en la escuela y no querer ir a la casa, porque también la escuela debe de ser un lugar seguro para los niños. Muchos niños que viven violencia dentro de casa, la escuela es un refugio. Entonces, a lo mejor quieren estar en la escuela o quieren estar todo el día en la calle, o prefieren ir a casa de los amigos, a casa de los abuelos, porque estar dentro de su casa se vuelve algo muy incómodo. Y cuando tienen mucho sueño o cuando están muy rebeldes, por lo contrario. Es parte del mismo síntoma, solo que desde el otro lado. Y también lo podemos observar, por ejemplo, con niños que se caen mucho, ¿no? Depende de la edad, porque hablamos de hijos y pues no es lo mismo un hijo de 3 años que un recién nacido, que uno de 12, que uno de 20, ¿no? Pero a ver, ¿quiénes son los que se caen mucho? ¿En qué edad? Por ejemplo, los niños de 8 años o 6 años o más grandes, que ves que ya se rompió el brazo, o sea, ahí hay como cosas de estrés y de ansiedad que los están llevando al cuerpo, o que manifiestan problemas gástricos, que les duele la pancita, que no pueden ir al baño, que están estreñidos, lo que ya en los adultos es gastritis. La gastritis empieza luego en los niños cuando tienen mucha ansiedad dentro de casa. Y luego también otra cosa que podemos observar, además de eso, son los dolores de cabeza. O sea, el dolor de cabeza sí tiene que ver con el estrés, tanto en niños como en adultos. Entonces, el cuerpo va a hablar. El cuerpo va a hablar, definitivamente. El cuerpo va a hablar, y tenemos que aprender a escuchar antes de que el cuerpo hable, porque muchas veces cuando el cuerpo habla ya es muy tarde. Entonces hay que estar atento a todas estas señales. Sí. Son vitales, digamos.
Pero bueno, el estrés es parte de la vida, todos lo tenemos y sirve. Que levante la mano quien no haya sufrido Exacto. de estrés. Sirve y hay gente que lo organiza, ¿no? Cuando uno es muy disperso, pues el estrés te sirve para organizarte más, pero el exceso es lo que te lleva a enfermar. Doctora Lucía, fíjese que nos llega otra pregunta. Ahora a la cuenta de @ISAEntrevista, que es la cuenta de nuestro programa, y dice así: ¿qué estrategias pueden utilizar los papás y las mamás, claro, para fortalecer el vínculo de apego con sus hijos, especialmente durante momentos difíciles de berrinche o estresantes? Son momentos similares, a fin de cuentas. Bueno, el apego es algo que ya has platicado en tus programas, entonces... Sí, es un tema bastante es un tema recurrente que, porque sí, es importantísimo. Pero la relación y el vínculo que tengas con tu hijo te va a servir porque te va a buscar a ti como un espacio seguro de consuelo y por eso pues hacen tremendo berrinche para que tú estés para contener. Pero no todo el mundo reacciona de la misma manera. Hay personas que no tienen esa capacidad de contención y entonces se vuelve tremendo escándalo. Yo lo que sugiero para este tema, y no solamente para el apego, es que tengas esos lugares seguros fuera y dentro de la casa. Por ejemplo, hay muchas recomendaciones de salir a caminar, ya no estar tan pegados y que no toda la dinámica familiar sea estar pegado viendo en la televisión o con videojuegos o con las tablets, ¿no? Terrible, terrible eso. Poder dar un paseo en el parque que tengan, ir a caminar, a sacar el perro, lo que quieran, tener como tardes de juegos de mesa, a lo mejor un día a la semana, tener espacios donde se pueda platicar de lo que pasa, normalizarlo. Para mí, que soy psicóloga, es normal hablar de lo que uno siente, es normal hablar de las emociones, pero en la consulta me he dado cuenta que no es. Hay muchas familias que no están acostumbrados, o es más, que guardan lo que sienten, y es importantísimo poder comunicar cómo te sientes con los otros. Entre ellos mismos. Entre ellos mismos. O sea, por ejemplo, como mamá decir, ¿sabes qué? Ahorita tengo muchísima carga de trabajo, estoy muy estresada, estoy cansada. Por favor, sé independiente, jueguen solos, no, denme un momento. O sea, ese lujo no los podemos dar. Sí, o quiero estar en mi teléfono un ratito, no me tengo que encerrar en el baño, ¿no? Buscar espacios, es bien importante. Hay que pautar tiempo para uno mismo. Sí, pero uno se lo tiene que hacer en la agenda porque la vida no nos las da. Entonces, darte tiempo para estar tú solo y poder disfrutarte a ti mismo. Creo que eso es algo importante. Y esto nos ayuda incluso para tener mejor relación con nuestros hijos, ¿no? Claro. Claro, claro. Si uno vive corriendo, pues a qué hora no hay tiempo ni para el juego ni para el aburrimiento, que ese es otro tema. Ese es otro tema que seguramente tenemos que abordar con usted en este programa, porque hay muchos niños que todo el tiempo dicen, estoy aburrido, parece que es un chip nuevo. Pero bueno, el estrés y la ansiedad son importantísimos porque hay que resolverlos. Usted decía, ¿quién no ha tenido estrés? Todos vivimos con estrés, sí. Es cierto, pero hay que buscar la manera de resolverlo, ¿no? Porque a la larga, cuando ese niño que hoy vive con estrés crece y llega a ser un adulto joven, ¿qué le va a pasar? Si no conoce otro panorama. No va a saber gestionar sus emociones, no va a poder reconocer lo que le pasa y va a buscar lugares estresantes. Doctora Lucía de la Torre, últimas recomendaciones para que tengamos una mejor relación con nuestros hijos, que significa para que nuestro estrés no se lo pasemos a nuestros hijos. No te sientas culpable de poner límites. Muchas gracias, doctora Lucía de la Torre. He disfrutado muchísimo este programa y también todas sus recomendaciones. Espero que vuelva pronto para hablar de ese tema que ya nos mencionó, mejor dicho, que es el de niños aburridos. Claro que sí, muchas gracias. Aquí la esperamos. Y bueno, excelentes las recomendaciones y todo lo que nos ha aportado el día de hoy la doctora Lucía de la Torre. Y es que a menudo no nos damos cuenta de que como padres somos el núcleo de la familia. Y bueno, cuando estamos pasando por momentos estresantes, pues afectamos a quienes viven bajo nuestro techo. Sin duda, algo que no debemos tomar a la ligera. ¿O usted qué cree? Cuídese mucho.
y ámese más, que cuerpo hay solo uno. Hasta la próxima.